Y quería preguntar ya en el mismo contexto es, en, en este entorno de medios sociales, ¿hay alguna forma que los individuos, las personas, pueden utilizar este medio, ser un pequeño medio de comunicación y, aunque le dediquen mucho tiempo, esfuerzo, pueden hacer alguna cosa interesante o aportar algo positivo al mundo? ¿O es una forma de autojustificarse y es un sistema que, como eres un medio social donde tú tienes aplausos, likes, o sea, estamos disfrazando? Es ego. Mm. Tenemos que distinguir, no podemos generalizar, nunca. El ego está creciendo en la humanidad de una forma exponencial. Y así está creciendo también los problemas mentales de la humanidad exponencialmente, ¿no? Decía ese psiquiatra inglés, ¿no? Un 400% están creciendo los problemas mentales. James Davis. Entonces, por otro lado, me dices, ¿puedo utilizar esos medios para ayudar? Mira, ayudar es muy difícil. Ayudar es muy difícil. Porque muchas veces hemos intentado ayudar a una persona y aquello ha resultado más perjudicial que otra cosa. Los padres, que no tienen carnet de padre, o sea, que no les han dado un certificado, y se tienen que enfrentar a lo de ser padre, pues, desnudos, todo lo que hacen es por intentar ayudar a sus hijos, ¿no? ¿Y cómo les sale? Pues muchísimas veces mal. ¿Mm? No obtienen el resultado que quieren de los hijos. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes que sí, que lo de ayudar es muy bonito y está muy bien, pero que la carrera, esta carrera espiritual, se comienza por no dañar, por no molestar, no por ayudar, sino por no molestar. Y una vez vas adquiriendo esa habilidad de no molestar, vuelvo a decir, de cuerpo, palabra y mente, no molestar, porque la energía que fluye de la mente, si es tóxica, molesta. Lógicamente, cuando estás en según qué lugares, con según qué personas, no estás a gusto. Por lo tanto, esa energía que alguien está poniendo en marcha, no. Entonces, no molestar. Y para no molestar, creo que lo mejor es estar callado. ¿Mm? Por eso, tenemos ahí, calladitos, y que no moleste con mi actuación, con mi palabra, con mi mente, no moleste en concentración, en meditación, recitación de mantras. Y después de eso quizás sí se pueda pasar a ayudar. Y que los medios son un altavoz impresionante, sí, claro. Pero por lo poco que yo he visto y lo mucho que me han explicado, la mayoría, o un gran número, claro que no estoy en las motivaciones de las personas, pero estoy en la excelencia del trabajo de esas personas. Si hacen un comunicado en las redes, tienen que tener una experiencia, tienen que tener una profesionalidad, aunque sea espiritual, tienen que tener unas variables en mano lo más amplias posibles para saber que aquello va a ser benéfico al menos a un tanto por ciento elevado, ¿no? Y yo por lo que me dicen no veo tanto ese resultado de personas que quieren ayudar, tanto como lo que hay detrás, y he reflexionado bastante sobre esto. De deseo de ego, de aumento de ego, de deseo de poder, de deseo de dinero, porque esto de las redes parece ser que da bastante dinero, a según qué influencers, ¿no? Veo más todo ese trasfondo que a lo mejor en principio no estaba tanto, pero como estaba la semilla ha crecido aquello. Y a muchos se los ha llevado. Conocemos 9 millones de seguidores, no sé dónde. ¿Cómo se puede manejar eso? Si realmente lo que estás hablando es de trascendencia, de espiritualidad, de concentración, ¿cómo puedes mantener 9 millones de seguidores? No tengo tiempo de atender. Si quiero ayudar, tengo que atender de alguna manera. ¿Alguna pregunta me harán? ¿Alguna...? No. Tengo que grabar cosas constantemente.
Es esa carrera que desde el principio que decidimos hacer este podcast de interrelaciones, lo primero que dije es: yo no voy a correr detrás de que tengo que hacer un podcast cada X tiempo. Haremos un podcast cuando estemos de acuerdo en que tenemos algo que decir, algo que comunicar, y quizás ahora al principio sí que haremos más y después cuando lo tengamos todo dicho, ¿para qué lo vamos a hacer? Eso fue lo primero que dije. No quería venderme, vender mi tiempo, vender mi vida. No, para esto. O es que así tendremos más seguidores y Google nos pagará no sé cuánto y de esa moneda podemos restaurar la estupa que se está cayendo del monasterio para beneficio de los demás. Ostras, qué argumento más bonito. ¿Eh? ¿Pero a costa de qué? ¿De mi vida, de mi práctica y de la comunidad? ¿De la comunión de la comunidad? ¿A costa de eso? Que es importante restaurar la estupa por lo que representa y por lo que hace y por lo que costó hacerla, etcétera, etcétera. Muy importante. Pero la comunidad es más importante. Entonces yo no voy a estar haciendo un podcast cada semana para que Google me dé un dinero para restaurar la estupa. Aunque el argumento sea muy bonito, pero no caigamos en argumentos bonitos. Entonces no entiendo cómo una persona que hace podcast o que hace conferencias o que hace lo que sea, hablando de espiritualidad, que desde mi punto de vista lo que tiene que ser es un practicante, no me diga. ¿Cómo un practicante puede estar grabando cada día un podcast o una conferencia? Practicante es un practicante que necesita soledad, que necesita concentración, que necesita armonía en su entorno. Y graba un podcast, ya ves esto lo sencillo que es porque no tenemos medios, pero tenemos que empezar a las 4 y hemos empezado a las 4:30 porque que si el foco, que si la luz, que si el sonido, que si tal. No es queja, ¿eh? Claro, a lo mejor si tuviéramos grandes medios esto se apretaría un botón y ya funcionaría solo, pero no los tenemos. Entonces, yo hoy, con mucho agrado, porque es sobre todo, no es por grabar un podcast, por estar con vosotros, por estar juntos y compartir cosas importantes, pues me doy mi vida, claro que la doy, claro que la doy. Igual que vosotros me la dais a mí para estar aquí también. Ahora, para que Google me pague, ¿que lo necesitamos? Sí, pero a ese precio no, al precio de vida no. Al precio de vida no. Al precio de práctica, que es mi vida. No, de ninguna manera. Entonces, ojo con lo de ponerse ahí como altavoz para enseñar. Sí, si primero has dejado de molestar. Sí, si lo que vas a enseñar realmente lo sabes y va a tener influencia. Y sí, si no perturba tu camino, tu ideal de camino. Si se dan todas esas condiciones, a lo mejor sí que es una buena experiencia para decir: voy a vencer el ego. A lo mejor para eso serviría. Allá cada uno con su motivación.